En el corazón del antiguo imperio persa, una joven huérfana llamada Esther está a punto de embarcarse en un viaje que cambiará el curso de la historia. Bienvenidos a La Voz del Pergamino, donde cada historia de la Biblia cobra vida. Hoy conocerás a una joven valiente, huérfana y judía, que se convirtió en reina en una tierra extranjera, y que fue clave para salvar a todo su pueblo. Esta es la inspiradora historia de Esther, la reina que arriesgó su vida para cumplir el propósito de Dios. Prepárate, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu forma de ver el valor, la fe y el destino. En los tiempos del poderoso imperio persa, bajo el reinado del rey Asuero, también conocido como Jerjesí, el palacio real de Susa era escenario de un gran banquete. El lujo y la opulencia se desplegaban ante los ojos de los invitados, un espectáculo digno del poder del imperio. Sin embargo, en medio de la celebración, ocurrió lo impensable. La reina Vashti, en un acto de rebeldía, se negó a obedecer una orden directa del rey. La consecuencia fue inmediata y severa. Vashti fue destituida de su posición real. Ante la ausencia de una reina, el rey Asuero, aconsejado por sus consejeros, decidió organizar un concurso real sin precedentes. Mujeres hermosas de todos los rincones del vasto imperio serían traídas al palacio para ser presentadas ante el rey. Entre la multitud de jóvenes aspirantes, se encontraba Esther, una muchacha judía cuya belleza exterior era solo un reflejo de su verdadera hermosura interior. Esther no era una joven común, huérfana desde temprana edad. Había sido criada por su primo Mardoqueo, un hombre sabio y temeroso de Dios. Aunque Esther poseía una belleza cautivadora, lo que realmente la distinguía era su carácter, su sabiduría y su inquebrantable fe. Mardoqueo, consciente de los peligros que acechaban a los judíos en tierra extranjera, le aconsejó a Esther que mantuviera en secreto su origen. Cuando Esther fue llevada al palacio, su gracia natural y su dulzura no pasaron desapercibidas. Encontró favor ante los ojos de todos, desde los sirvientes hasta los oficiales del rey. Pero fue la mirada del rey Asuero la que selló su destino. Cautivado por su belleza y su noble espíritu, el rey la eligió entre todas las candidatas para convertirla en su nueva reina. Así, la joven huérfana judía se encontró de repente coronada como reina del imperio más poderoso de su tiempo. Sin embargo, mientras la corona brillaba sobre la cabeza de Esther y el palacio celebraba a su nueva reina, una amenaza oscura crecía en silencio en los pasillos del poder. Amán, un alto oficial del rey, era un hombre consumido por el orgullo y la ambición. Su ego inflado exigía que todos se inclinaran ante él, pero hubo un hombre que se negó a hacerlo: Mardoqueo, el primo de Esther. La negativa de Mardoqueo encendió en Amán una ira desmedida. No contento con buscar venganza solo contra Mardoqueo, Amán tramó un plan diabólico que amenazaría la existencia misma del pueblo judío. Con astucia y engaño, logró que el rey Asuero firmara un decreto que ordenaba el exterminio de todos los judíos en el imperio. La noticia del decreto se extendió como un viento helado, estremeciendo a los judíos en cada rincón del imperio. Mardoqueo, al enterarse de la terrible amenaza, rasgó sus vestiduras en señal de duelo y desesperación, pero en medio de su angustia, recordó la posición privilegiada de su prima. Con urgencia, envió un mensaje a Esther, un llamado que resonaría a través de los siglos, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Estas palabras cayeron sobre Esther como un peso enorme. De repente, la joven reina se encontró en el centro de una encrucijada histórica. El miedo la invadió al principio, pues sabía que acercarse al rey sin ser llamada significaba una sentencia de muerte, a menos que él extendiera su cetro dorado en señal de clemencia. Esther se enfrentaba a la decisión más difícil de su vida: permanecer en silencio y segura, o arriesgar todo por su pueblo. En ese momento crucial, Esther demostró la profundidad de su fe y su coraje. Pidió a todos los judíos de Susa que ayunaran con ella durante 3 días, buscando la guía y la protección divina. Después de este tiempo de preparación espiritual, Esther tomó la valiente decisión de actuar, pronunciando las memorables palabras: si perezco, que perezca. Vestida con sus ropajes reales, Esther se presentó ante la sala del trono,
el corazón latiendo con fuerza pero con una determinación inquebrantable. El silencio cayó sobre la corte cuando el rey la vio. Todos contenían la respiración, esperando ver si el cetro se extendería o si la muerte sería el destino de la reina. Los segundos parecían eternos, hasta que finalmente el rey miró a Ester y extendió el cetro dorado. La vida de Ester fue preservada, y con ella, la esperanza para su pueblo. Con sabiduría y astucia, Ester no reveló inmediatamente su petición. En cambio, invitó al rey y a Amán a 2 banquetes consecutivos. Esta estrategia le dio tiempo para ganar el favor del rey y para discernir el momento adecuado para revelar la verdad. En el segundo banquete, cuando el momento fue propicio, Ester finalmente descubrió su identidad y el peligro que acechaba a su pueblo. «Soy judía», declaró Ester con voz firme, «y hay un hombre que ha tramado destruir a mi pueblo». El rey, sorprendido y furioso, exigió saber quién era el responsable de tal atrocidad. Con valentía, Ester señaló al culpable: «Ese hombre es Amán». La revelación cayó como un trueno en la sala del banquete. El rey, consumido por la ira, salió al jardín para procesar la traición. Amán, aterrorizado ante la perspectiva de su inminente caída, se arrojó a los pies de Ester, suplicando misericordia, pero era demasiado tarde para el hombre que había planeado la destrucción de todo un pueblo. Cuando el rey regresó y vio a Amán postrado ante Ester, su furia alcanzó nuevos niveles. Interpretando las acciones de Amán como un intento de agredir a la reina, el rey selló su destino. En un giro irónico del destino, Amán fue colgado en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Sin embargo, la amenaza contra el pueblo judío aún no había terminado. El decreto de muerte, sellado con el anillo del rey, seguía vigente y no podía ser revocado según las leyes persas. Pero Ester y Mardoqueo, actuando con sabiduría y rapidez, lograron que el rey emitiera un nuevo decreto. Este permitía a los judíos defenderse contra sus enemigos en el día señalado para su destrucción. Cuando llegó el día, los judíos en todo el imperio se levantaron para defender sus vidas. Lo que estaba destinado a ser un día de masacre se convirtió en una victoria asombrosa para el pueblo de Dios. Sus enemigos fueron derrotados, y la amenaza de aniquilación se transformó en un triunfo inesperado. Para conmemorar esta liberación milagrosa, Ester y Mardoqueo instituyeron la fiesta de Purim. Esta celebración anual se convertiría en un recordatorio perpetuo de cómo Dios había salvado a su pueblo de la destrucción, utilizando la valentía de una joven reina y la sabiduría de su fiel guardián. La historia de Ester es mucho más que un relato antiguo de intrigas palaciegas y giros dramáticos del destino. Es un poderoso llamado a la valentía en tiempos de prueba, un testimonio de cómo Dios puede usar a personas comunes para lograr propósitos extraordinarios. Nos enseña a confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando su presencia parece silenciosa o ausente. Es fascinante notar que el nombre de Dios no se menciona ni una sola vez en el libro de Ester. Sin embargo, su mano providencial se mueve claramente en cada escena, orquestando eventos y circunstancias para la salvación de su pueblo. Esta ausencia aparente nos recuerda que Dios a menudo obra entre bastidores, cumpliendo sus propósitos de maneras que no siempre podemos ver o entender inmediatamente. La vida de Ester nos desafía a considerar nuestro propio lugar en el mundo. Quizás tú, como Ester, has sido colocado en cierta posición, en cierto lugar, para esta hora. Tal vez te encuentres en una situación donde tienes la oportunidad de marcar la diferencia, de alzar tu voz por los que no tienen voz, de actuar con valentía frente a la injusticia. El llamado de Mardoqueo a Ester resuena a través de los siglos y nos alcanza hoy. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre nuestro propósito, a considerar que nuestra posición en la vida no es casualidad, sino parte de un plan divino más grande. La historia de Ester nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar del miedo. Nos muestra que la fe puede mover montañas y cambiar el curso de la historia, y nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, Dios está obrando para el bien de los que le aman. Gracias por acompañarnos en esta historia de fe, coraje y redención. Si te ha inspirado la historia de Ester, te invitamos a dejarnos un like,
suscribirte y compartir este video para que más personas escuchen estas poderosas historias de la palabra de Dios. Recuerda, tu vida, como la de Esther, puede tener un impacto más allá de lo que imaginas. Esto es La Voz del Pergamino, donde cada historia tiene un propósito eterno. Que la valentía de Esther te inspire a vivir con propósito y a confiar en el plan perfecto de Dios para tu vida. Hasta la próxima.